Parashá 1, Bereshit, en el principio. Génesis narra el momento en el cual su palabra manifiesta creación y orden. No hay duda alguna que fue el Eterno quien la creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana y la tarde un día. Aquel que creó la luz es la luz misma. El Padre se representó a sí mismo en esa luz. Él dijo que la luz era buena, no dijo la luz y las tinieblas eran buenas. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. En medio de las tinieblas resplandeció su luz. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Como si también en Juan 8:12, entonces el Mesías les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al mismo tiempo que marcaba día y noche, el Eterno dejaba un mensaje para las generaciones. Lo primero, separación luz de tinieblas. En los siguientes versículos vemos que todo fue creado y podemos entender lo siguiente. Era necesario la manifestación de la luz, de Elohim mismo, para poder crear vida. Segundo, al manifestar el Eterno que la luz era buena, entonces la vida que produce frutos está en el Eterno, porque el Eterno es luz. 3. El poder de la palabra desde que es un pensamiento hasta que se habla, si se manifiesta a los aires. 4. El Espíritu manifestando lo visible. 5. El Eterno es Elohim de orden, amor, poder y autoridad. El versículo 6 dice lo siguiente, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Llamaim, el cielo, y se puede traducir como Esh, fuego, y Maim, agua. Por lo tanto, podemos decir que esta palabra significa como fuego y agua. Cuando habla de fuego, habla del fuerte que consume, habla de Dios mismo, Dios es fuego consumidor, como dice en Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Elohim es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces lo que vemos aquí, que mediante el fuego y el agua se estableció una forma de gobierno. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, primero el Padre separando luz de tinieblas, presentándose a sí mismo porque Él es luz, luego estableciendo gobierno desde los cielos mediante fuego y agua, y a partir de entonces, luego de ordenar eso, empezó a manifestar vida en la tierra. Vuelve a confirmar que es Dios de orden, de autoridad, de poder, y veremos ahora la manifestación maravillosa de su amor. El versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y semilla es cera. Aquí aparece por primera vez, pero veremos el significado de esta palabra en muchos pasajes de la Torá. Tanto una semilla en un suelo como la descendencia de un hombre se denomina cera. La semilla crecerá en árbol o planta y producirá frutos, que a su vez producirá semilla para perpetuar la clase de árbol a la cual pertenece a través del tiempo. Cada hombre posee también semilla dentro de él. En la Torá vemos la importancia de la descendencia.
No podemos dejar de meditar en el versículo que sigue. El Salmo 112, 1 y 2 dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Pero también meditemos aquí que semilla está sembrada en nuestro corazón, y no podemos dejar de mencionar la semilla de mostaza citada en Marcos 4 y que todos conocemos. Veamos algunas características de esta semilla. El grano de mostaza es la semilla más resistente que existe. No se quiebra ni pisándola ni quemándola. ¿Cómo está nuestra fe? Segundo, crece rápido luego de sembrada y se hace muy grande. Y tercero, el grano de mostaza no se mezcla con otra semilla de ninguna manera. Entonces, esto nos habla de la calidad y las características de la fe. De eso es lo que hablaba el Mesías. El versículo 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Hasta el versículo 19 se narra sobre las lumbreras. Y es necesario establecer aquí una diferencia. En los versículos 3 al 5 del Génesis 1 habla de luz y oscuridad, día y noche, mientras que en los versículos 14 al 19 se habla sobre la creación de las lumbreras. La luz en el primer día de la creación no procedía de un objeto físico, porque no lo había en el primer día. Era luz opuesta a la oscuridad, y el Padre dijo que la luz era buena. Entonces estamos hablando de una característica del Padre. Él es luz y vida, y la oscuridad está asociada con las tinieblas y la muerte. En los versículos 14 al 19, la palabra en hebreo para referirse a luz o lumbreras es Maorot. El Eterno creó objetos que emiten luz. Estas serán destruidas junto con el viejo mundo según Apocalipsis y ya no serán necesarias porque el Eterno será nuestra iluminación. La Torah es muy clara en lo referente a luz y oscuridad. Las tinieblas o oscuridad, referidos en el versículo 4, es Shosek en hebreo y tiene que ver con ceguera y con ignorancia. En el versículo 14, noche es la chila, que es lo opuesto al día. En los versículos 3 y 4 habla de él mismo cuando se refiere a luz. Y en los versículos 14 y 19 habla de objetos creados para emitir luz, para señales para las estaciones, para días y años. Ahora bien, el calendario del Padre no es el mismo que el calendario gregoriano al cual nos hemos acostumbrado. Entonces podemos deducir con certeza que todo fue creado para su gloria, pero también para guiar al hombre hasta la venida del Mesías. Los días, meses y años siguen hasta el día de hoy y seguirán rigiendo en la tierra hasta que todo sea hecho nuevo. Por lo tanto, las fiestas o convocatorias que el Eterno estableció en su Torá, las fechas específicas, el comienzo del año hebreo, el Shabbat también, y nosotros sus hijos podemos celebrarnos porque somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Si estamos en el Mesías, somos linaje de Abraham y por lo tanto herederos de todo lo que la Torah indica a través del sacrificio del Mesías, el cual nos permitió entrar confiadamente al trono de la gracia. Veamos lo que dice Gálatas 3 del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. También el versículo 15 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es el Mesías. Y el versículo 29 dice, y si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa.
Entonces, no podemos creer una parte y la otra no, ni tomar una parte y desechar otra, porque somos herederos de la promesa hecha a Abraham mediante la fe en el Mesías. Si negamos a uno, negamos al otro. El antiguo pacto habla de un Mesías que habría de venir y se confirma en el nuevo pacto. El Mesías mismo cita lo que se conoce como Antiguo Testamento para mostrar que las escrituras son verdaderas y se cumplen a cabalidad de principio a fin. Somos herederos de todo, hasta de sus convocatorias y el Shabbat, porque todo forma parte de las puertas de revelación y bendición que se abren al celebrarlas. Conocer su verdad revelada y ser libres es un derecho que nos corresponde como hijos y herederos. Los versículos 20 al 25 narran cómo fueron creados las criaturas marinas y los animales terrestres. Y el versículo 26 dijo: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Destaquemos aquí imagen y semejanza. Esto quiere decir que tenemos ciertos atributos de Dios. El Padre, a diferencia de los animales, nos dio no solo el aire que respiramos, sino también espíritu, para que podamos tener comunión con Él y poder conocerlo. Génesis 2:2. Y Dios, completó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos aquí que quien primeramente celebró Shabbat o sábado fue el Eterno. No hubo creación en el séptimo día. El día sexto creó al hombre. El capítulo comienza con que fueron acabados cielo, luego la tierra y las huestes celestiales. En el séptimo día el Eterno se detuvo de toda la obra que hizo y todo lo creó con su palabra. Dios descansó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo, lo apartó, específicamente este día séptimo. Esto no es al azar. El día séptimo tiene que ver con santificación y bendición. Es un día que el Padre apartó para que podamos estar en intimidad y reposo con Él. No se trata de ritualidad, sino de espiritualidad y comunión con el Padre, de corazón de Padre a corazón de Hijo y viceversa, abriéndose así una puerta de revelación que nos permiten conocer más a nuestro Padre en intimidad y fortalecer nuestros lazos con Él. Mateo 12. En aquel tiempo iba el Mesías por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y el versículo 6 dice: Pues digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No es ritualismo, es comunión y relación con el Señor del Shabbat. Es apartar ese día, aprovechar esa puerta de bendición y revelación para estar descansando en los brazos del Señor del reposo, en los brazos del Mesías. Este reposo del séptimo día es también para la creación, para que pudiera reproducirse por sí solo. Shabbat significa cesar, parar, significa que en 6 días terminó la obra y que ya estaba todo completado. Por eso cesó el séptimo día y descansó. Yeshua es nuestro descanso. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo lo que podamos hacer no produce salvación. Solo mediante la fe en el Mesías podemos ser salvos. La fe en el Señor del día de reposo. Si estamos en Él, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Todo fue completado por Él. Entendamos en cuanto al Shabbat, que fue establecido inmediatamente después de que completó la creación. No fue algo reservado y dado para un grupo específico, sino la humanidad luego de la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
bris, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, hombre o Adán. Del polvo de la tierra fue creado. Adamá significa tierra cultivable. El aliento de vida que sopló en su nariz es Neshama, espíritu que conecta con el Eterno. Y Jehová plantó al huerto en el Edén al oriente, en una parte de una extensión mayor. En el huerto hizo nacer todo árbol delicioso y bueno para comer, y el árbol de vida en medio y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y puso a Adán allí. A Adán le fueron dadas instrucciones para comer de cualquier árbol, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. El proyecto del Padre para el hombre era de una vida en constante comunión y vida eterna. El Eterno, el único dador de vida, Él es la fuente de vida. Sin Él nada tendría vida. Notemos el amor del Padre al hacer nacer todo árbol delicioso para comer, luego de crear al hombre. Antes no había sido necesario y de establecer un sistema de riego constante. El versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mujer en hebreo es Isha y significa fuera de él. También se refiere a esposa y esto se confirma en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejar padre y madre no significa olvidarlo, sino que luego del matrimonio la prioridad tiene que ser su esposa o su esposo. Ya desde este capítulo quedan sentadas las bases para establecer un matrimonio y una familia bajo diseño divino. No es varón con varón, no es mujer con mujer. Recordemos que ya quiere decir fuera del hombre. Y fue la mujer creada de la costilla sacada del varón. No fue un hombre. La mujer fue declarada por Adán como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y fue llamada Isha porque del Ish fue tomada. El versículo 27 dice, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto indica su pureza física, mental y espiritual. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis todo árbol del huerto. La historia se volvía a repetir. Satanás creó rebelión en los cielos contra el Eterno en el ámbito espiritual. Ahora lo estaba haciendo en el huerto del Edén, en el ámbito físico. Como resultado, Eva comió del fruto y Adán también del árbol del conocimiento o ciencia del bien y del mal. El Eterno condenó a la serpiente a arrastrarse en el polvo de la tierra. Recordemos que tierra es Adamá y fue expulsada del Edén. Adán y Eva también, provocando ruptura de la conexión espiritual entre el hombre y Dios, trayendo no solo consecuencias espirituales, sino también físicas. A partir de allí, la muerte espiritual y la muerte física se hicieron presentes. Adán y Eva no conocían el mal. Ese conocimiento se les aperturó cuando cayeron, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de ese momento, dos caminos se abrieron para la humanidad, la vida y la muerte. La guerra estaba presentada. Deuteronomio 30, 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. El versículo 19 dice, los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Adán y Eva no solo comieron del fruto, sino que primeramente añadieron palabras al mandamiento del Eterno. La instrucción era no comerlo, según Génesis 2.17, pero Eva dice que no se podía tampoco tocar en Génesis 3.3. El versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí quedó establecido el plan del Padre para restaurar a la humanidad un Mesías, el cual fue profetizado por diferentes profetas en tiempos diferentes y en situaciones también diferentes. Un Salvador que cruzaría los cielos,
Tomaría forma humana porque era necesario que también saliera de la Adamá para poder llevar a cabo la obra de salvación y redención más poderosa de toda la historia, y el antes y el después para la vida del hombre. Un gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un solo sacrificio que no solo cubría, sino que también redimía y volvía a conectar al hombre con su creador de una vez y para siempre, recuperando todos los derechos quitados en el Edén, haciéndonos herederos de un reino mediante el sacrificio en el madero, venciendo a la muerte a través de su resurrección. Romanos 7:11 dice lo siguiente: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esa desconexión del plano de la vida que introdujo la muerte a través de la desobediencia, por lo tanto pecado, al mandamiento del Eterno, fue vencida por el Mesías al resucitar y nos volvió a conectar a la vida misma del Edén, a nuestro estado primigenio, a la conexión espiritual al altar del Eterno, a su presencia, a su trono. Rasgó el velo del templo en dos y nos dio acceso libre al trono de la gracia, haciéndonos uno solo. Ya no hay ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer, todos mediante la fe en el Hijo de Dios. Somos uno en Él, su Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido el Espíritu de adopción que clama Abba Padre, hijo por los cuales la creación anhela ardientemente su manifestación. Versículo 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. El Eterno hizo vestiduras para Adán y Eva. Ya no vivían bajo la cobertura del Padre. Veamos la palabra coberturas y vestiduras. Si el Padre les dio pieles de animales, entonces esos animales murieron y por lo tanto hubo derramamiento de sangre, y no es un dato menor. La inclinación al bien y al mal ya era parte de la naturaleza del hombre, porque había caído en pecado, primero agregando palabras al mandamiento del Padre, interpretándolo a su manera y luego desobedeciéndolo. La serpiente hizo una pregunta que llevaba mentira en ella. Con que Dios dijo no comáis de todo árbol del huerto, abriendo la posibilidad a una respuesta obligatoria, pero que también portaba una mentira al agregarle palabras. El resto de la situación es consecuencia de ello. Meditemos en este punto sobre la peligrosidad de prestar oído al enemigo y darle argumentos para desviarnos del camino trazado por el Padre y del Padre mismo. Veamos cuán peligroso es también pretender entender un mandamiento, una instrucción del Eterno, conforme a nuestro propio corazón, suavizándolo o agregándole o quitándole. Esto es pecado, y el pecado trae consigo la muerte. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto debía ser sacado del huerto del Edén, porque había desobedecido su instrucción y se había convertido en uno como Dios sabiendo el bien y el mal. Esta dimensión del Edén fue cerrada luego de la expulsión de Adán y Eva. La confianza y la conexión con el Padre se había roto, habían pecado y perdido su pureza. Las vestiduras de ellos era consecuencia de ese pecado y esa pérdida de pureza. Ya no había desnudez, ya no había transparencia ni santidad, no podían quedarse ni convivir con la santidad del Eterno. Génesis 4, 1 y 2. Aquí se relata el nacimiento de Caín y Abel. Caín significa adquirido por Dios y Abel, soplo frágil pasajero. Caín era agricultor y Abel pastor. El versículo 3 y 4 nos cuentan las ofrendas que ambos presentaron. Mientras Abel presenta el primogénito de sus ovejas, Caín presenta el fruto de la tierra. Uno presentó al primogénito, el otro al fruto de la tierra como cosa común, no el mejor fruto. Volvemos a ver aquí sacrificio, derramamiento de sangre y cobertura, porque la piel del animal se usaba para vestidura o para tiendas. En el versículo 8, Caín mata a su hermano Abel. Y del versículo 11 al 14, vemos las consecuencias del pecado trayendo a luz la muerte y la muerte desconexión de Dios. Se vuelve a repetir lo del Edén. El Eterno envía a Caín al este, a una tierra llamada Nod. El Edén estaba en el lado opuesto. El hombre estaba cada vez más alejado del Eterno. Allí en Nod, Caín volvió a rehacer su vida. El Eterno le había puesto una marca para que no fuese asesinado, pero meditemos en esto. El versículo 16 dice que Caín salió de delante de la presencia de Jehová.
y habitó en una tierra que significa errante, al lado opuesto del Edén, como consecuencia de su pecado. Esto debe hablar fuertemente a nuestras vidas. El pecado nos aleja de la presencia del Padre cada vez más, nos saca de su cobertura y nos deja bajo nuestra propia responsabilidad, nuestra propia cobertura, nuestras propias vestiduras de animales, errantes sin saber qué camino tomar y sin descanso. Con Caín se ve la generación corrupta y alejada de Dios. Si contamos las generaciones, notamos la abrupta caída del hombre. 5 generaciones pasaron y con ellas el aumento de la corrupción del hombre y el alejamiento de la presencia del Eterno en el Edén. A Abel, asesinado, le es entregado a Eva un hijo llamado Set, que es la compensación, la sustitución. El versículo 16 nos cuenta que a través de este hijo y su descendencia, Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 5 vemos la generación y notamos en el versículo 3 que nos cuentan sobre Set, sobre la descendencia que hizo que el hombre volviera a invocar el nombre del Señor. La descendencia del bien fue multiplicándose. Noé era de la línea de Set. El versículo 32 dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El capítulo 6 dice en el versículo 4, al que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El nombre de estos gigantes eran Nefilim. Estos eran de una raza diferente. Nefilim viene de la raíz que significa caído, y representan lo peor del mundo espiritual que se había unido a lo peor del mundo físico. El versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Los hombres de la línea de Set codiciaron a las mujeres de la línea de Caín, y la humanidad se contaminó con maldad. El versículo 3 de este capítulo 6 dice que el Eterno le da al hombre 120 años más para enderezar sus caminos. Luego de eso la humanidad sería borrada de la faz de la tierra. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé varón justo, justo tzadik y perfecto, que es tamim o entero. La humanidad había dejado de ser ante los ojos del Padre, bueno gran manera, como lo fue al principio de la creación, y se deterioró rápidamente en pocas generaciones. El Eterno decidió destruir todo ser, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El versículo 13 dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El hombre había pasado de un espíritu que estaba a la luz del Padre, del hebreo Our, que significa bondad, verdad, a la oscuridad o Yosek, a un estado de ceguera espiritual, lejos de la luz. El bien existe, entonces el mal también, porque lo que Dios nos dice que es bueno, entonces es malo. Lo que no es bueno en su palabra. Lo que su palabra no marca como bueno, entonces es malo. Esto marca la veracidad de su palabra y la santidad de su nombre, y marca la diferencia del origen del bien y del mal, del buen fruto y del mal fruto, del trigo y de la cizaña. Y también, al poner delante nuestro el bien y el mal, nos dio la posibilidad de elegir, porque también había sido implantado en nosotros como consecuencia de la caída del hombre ambas cosas, el bien y el mal. El bien porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, y el mal porque el hombre desobedeció a su instrucción. Podemos elegir por Dios o por hacer nuestro propio camino, pero no podemos culpar a Dios de las consecuencias de nuestras elecciones. Toda decisión tiene su consecuencia, su fruto bueno o malo, y es la Torá la que muestra lo que nos sucederá conforme a nuestras decisiones. En esta historia de Noé que ya conocemos, vemos la oportunidad que dio el Padre a una generación limpia nuevamente, pero el conocimiento del bien y del mal ya había sido implantado en el hombre. Esa curiosidad de conocer el árbol, de probar el fruto, de ser más que a su imagen y más que conforme a su semejanza,
trajo consecuencias nefastas, la desconexión del hombre de la fuente de luz y por lo tanto de fuente de vida es lo peor que le pudo suceder, porque esta desconexión lo dejó en total oscuridad y la oscuridad trajo caos y le hizo perder el camino. El hombre se convirtió en un errante lejos de la cobertura del Padre, lejos de su presencia y sin posibilidad de retorno y a merced de sí mismo. El sacerdocio levítico rememora constantemente el derramamiento de sangre para poder cubrir la falta o el pecado, pero era un sacerdocio humano que debía hacer sacrificios constantemente por el mismo y por el pueblo, para alejar por un tiempo la ira del Eterno. Pero veamos y entendamos también que era sombra y figura de un Mesías que habría de venir. Este sacerdocio levítico mostraba la condición del hombre y la necesidad de un mejor sacerdocio. Leamos Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Por medio de la ley se revela nuestra condición y nuestra imposibilidad mediante nuestros actos y nuestros méritos humanos de agradar al Padre. Era necesario un Mesías con un sacerdocio no humano para completar de una vez y para siempre. Aquí entra en escena el Mesías anunciado. Y necesario un gran sumo sacerdote que traspasara los cielos, que no fuera como el sacerdocio levítico, que el hombre ofreciera a Dios, sino que acercara nuevamente los cielos a la tierra y que reconectara el espíritu del Padre con el espíritu del hombre, mediante un sacrificio que venciera la desconexión de la muerte y las tinieblas, trayéndolo nuevamente a su luz admirable, un sacrificio que no solo cubriera, sino que también redimiera, quitara, borrara los pecados y nos hiciera aceptos en el amado mediante la fe en él. Hebreos 8:6 dice, pero tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ¿de quién estamos hablando? De nuestro Mesías Yeshua, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 9 dice lo siguiente. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar al detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios del culto, pero en esta segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando presente ya el Mesías, el sumo sacerdote de los bienes venideros.
por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de este el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Y todos aquellos que tenemos al Mesías somos luminarias en este mundo. Como dice Mateo 5:14, vosotros sois, dijo el Mesías, la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros estamos asentados sobre la roca eterna y no nos podemos esconder y no nos podemos callar y somos testimonios vivos de un Dios admirable que redimió la creación mediante un pacto de amor, mediante un sacrificio de amor en el madero y mediante la resurrección. Y somos ahora sacerdotes y somos ahora ministros de un nuevo pacto en el Espíritu, para que de la misma manera que nosotros fuimos llevados de las tinieblas a su luz admirable, hablemos a otros de este Mesías, para que también sean llevados de las tinieblas a su luz admirable. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.